Esta es la guía número 3 para informática y tecnología de los grados octavos del Colegio San Agustín, jornada tarde. Mi nombre es Víctor Clavijo y vamos a hablar de esa guía que se llama el cerebro del computador, o también puede ser el cerebro y el computador. Ahorita que miramos la guía, por ahora miremos entonces el cerebro del computador es lo que se llama el procesador. El procesador es el encargado de realizar las operaciones matemáticas, de administrar las memorias. Hay varios tipos de memorias, eso después lo vamos a ver. El cerebro es el que hace los cómputos matemáticos. El cerebro, según la velocidad, da la capacidad para procesar información. Hay dos marcas grandes que son pues Intel, que ustedes saben, y AMD, y hay otras. Así como el cerebro tiene varias zonas especializadas en lenguaje, la parte frontal es la parte de las emociones, la parte del habla, la parte visual. El CPU, que es el cerebro del computador, también tiene una división de funciones en su estructura, que es absolutamente pequeña. El cerebro tiene su procesador lógico matemático, que se llama ALU en inglés. Es el encargado de recibir los datos y procesarlos. Pensemos en una hoja de Excel, en cualquier software de procesamiento de datos. El ALU es el encargado de hacerlo funcionar. De forma análoga, el cerebro humano también organiza la información. Realmente lo que dicen los físicos cuánticos y los filósofos es que nosotros no lo percibimos, pero todo lo que está afuera está en desorden, todo es un caos, y el que organiza realmente la información es el cerebro. El cerebro es el que filtra y da una imagen coherente del mundo exterior. Lo que dicen los neurocientíficos es que, por ejemplo, un insecto, un animal, ve el mundo de forma diferente, o sea, no ve igual que nosotros. Nosotros pudiéramos pensar que un insecto o un reptil ve las cosas igual que nosotros, solo que no razonan. Pero lo que dicen los neurocientíficos es que ni siquiera eso, o sea, cada cerebro organiza la información de cierta forma. El cerebro tiene es el que maneja el tiempo, la noción de tiempo, el cerebro humano. Y en el computador también tiene un reloj interno, que puede ser un reloj, un 555, un procesador, que es el que da los pulsos, para que se pueda procesar la información. Acá es lo que quería explicarme en unas diapositivas anteriores, que tiene que ver con la distribución de las funciones del cerebro. Entonces aquí vemos como el computador maneja, el procesador maneja la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM es una memoria inmediata, es la que maneja los datos de forma inmediata, y la memoria ROM son los datos que están encriptados en el computador, correcto. Entonces, cuando nosotros compramos un celular o un computador, realmente cuando dice 8, si han visto 12, 2, lo que está hablando de la velocidad de procesamiento RAM. Entonces estamos hablando que un gamer, un computador de un gamer mínimo debe tener 12 en RAM. Los celulares más básicos tienen 1
y un celular de gama media arranca más o menos en 4. De la misma manera, en el cerebro existe la forma, la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo podría ser la memoria RAM, ¿sí? Podría llegar a ser la memoria RAM. A largo plazo podría llegar a ser la memoria ROM, que es el que guarda los datos en el computador. La memoria RAM es volátil, apenas apagamos el computador se va. Y la memoria sensorial también tiene que ver con los sentidos, en el sentido de que un computador tiene teclado, tiene cámara, tiene mouse, que es el que comunica al computador con el mundo exterior, ¿correcto? Entonces la cámara se puede hacer una analogía con nuestros ojos, los parlantes con nuestra boca, con la voz, con la producción de sonido. El mouse puede ser igual que el ser humano, puede ser la parte táctil, etcétera, etcétera. Ya cuando es un robot, ya inclusive tiene desplazamiento, tiene movilidad, y eso también tiene analogía pues con el cerebro, con el cuerpo humano. Aquí refuerza la anterior diapositiva en el sentido de que los periféricos es la analogía que tienen los sentidos en el cerebro. Ya en la robótica pues hay sistemas robóticos que tienen ojos, oídos, procesan información y hablan, tanto así que ya hay robots de compañía, son robots específicamente para compañía. Este señor se llama Elon Musk, es el hombre, en este momento es el hombre más rico del planeta, es el dueño de SpaceX, que es la empresa de cohetes que revolucionó la astronáutica. ¿Por qué la revolucionó? Porque antes los cohetes se iban los cohetes, y los cohetes hacían su misión espacial en la estratosfera. El cohete se perdía, o sea, el cohete quedaba flotando en el aire, en la atmósfera, en el espacio, en la atmósfera no, porque la atmósfera es de la Tierra, en el espacio quedaba flotando, y los astronautas salían expulsados en caída libre hacia la Tierra, caían, entraban a la atmósfera, esa cápsula se calentaba de una manera impresionante, y ya cuando estaba llegando al mar habría tres paracaídas, y la Marina de Estados Unidos lo rescataban. Esa era la manera antes. Era supremamente costoso, porque ustedes imagínense uno ir al trabajo, cada vez que va al trabajo dejar un carro botado, sale absolutamente costoso, contamina. El espacio está lleno de lo que se llama chatarra espacial, o sea, todos esos satélites que ya no sirven, todos estos cohetes que han ido y se han quedado dando vueltas alrededor de la Tierra, todos esos cohetes son basura espacial, y va a llegar el momento en donde esa basura va a interferir en las comunicaciones, en los viajes espaciales. O sea que el ser humano está contaminando los ríos, los mares, las montañas, y también el espacio. Este señor se craneó entonces que los cohetes regresen a la Tierra. O sea, el cohete va y vuelve. Eso abarató los costos de una manera impresionante. Él está obsesionado con colonizar al planeta Marte, porque él dice, está convencido que va a acabar con la humanidad. La humanidad se va a acabar, y que hay que empezar a hacer colonias en otros planetas. De esto vamos a hablar después, en otras guías. Neuralink, este señor también este señor fue el que se craneó los autos eléctricos marca Tesla, que son los más famosos del planeta. Son fantásticos estos carros se manejan solos, son autónomos, se mueven por inteligencia artificial. Hablando de sensores, tiene sensores por todos lados, y conducen mejor que un humano. ¿Por qué conducen mejor que un humano? Porque un humano no se emborracha, un computador no se emborracha, un computador no se duerme, un computador no se distrae.
Entonces son sistemas absolutamente fiables, aunque ya hubo un accidente fatal con una persona fallecida. Y este señor se craneó una empresa que se llama Neuralink, que tiene que ver con esta guía. Neura viene de neurona, del sistema nervioso, y link, conexión. Este señor está obsesionado, él no está a favor de la inteligencia artificial. Él dice que los robots nos van a acabar, a dominar, estilo Terminator. Él lo que dice es que nosotros tenemos que fusionarnos con los computadores. Entonces él se está inventando unos chips para introducirse en el cerebro, estilo Matrix. Este señor ya tiene unos sensores que se colocan en la cabeza y usted puede mover una mano robótica a control remoto, solo con el pensamiento. Ya también se puede escribir en un computador sin utilizar las manos. Todo esto es porque el cerebro humano es casi igual a un computador en muchos aspectos. ¿En qué se diferencian? En que el cerebro se mueve por un aspecto bioquímico. Hasta ahora se sabe que es pura bioquímica, o sea, como la batería de un carro. La batería de un carro da energía de forma química, da corriente alterna. ¿En qué se parecen? En que ambos tienen circuitos eléctricos, se mueven por pulsos eléctricos. Realmente cada recuerdo que nosotros tenemos es un circuito eléctrico, es un caminito eléctrico. Por ejemplo, para ir a mi casa yo tengo en mi cerebro, desde el colegio, para ir al colegio, para ir a cualquier sitio, desde cualquier parte, en mi cerebro está cableado digitalmente, químicamente, ese camino. Por eso la gente, cuando le da Alzheimer, cuando le da Parkinson, realmente es porque estas cadenas se rompen y las personas pierden todos los recuerdos, igual que la memoria, absolutamente igual. Les recomiendo mucho cuidado con el plagio. Recuerden que plagio es copiar total o parcialmente en una página de internet. No es el caso pues de ustedes, pero he tenido que devolver muchos trabajos en otros cursos por plagio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vamos aquí. Ya un momentico, que está lento. Entonces, a ver, buscamos acá. Estamos hablando de robótica y cerebro. Entonces cogen esa diapositiva, copiar imagen, listo, y ya, o hacen una cosa también tremenda, y es que cogen texto, aquí se está hablando de Neuralink. Aquí habla de cómo el cerebro se conecta. Esperemos que abra. Listo, entonces recuerden que el PowerPoint es para presentaciones. El PowerPoint lo que hace, mira, aquí está Elon Musk. Entonces cogen y este párrafo. Y se van para PowerPoint tal cual y lo pegan. Está tan grande que quedó por fuera, pero lo que quiero decir es que el PowerPoint acá está y lo pegan así. PowerPoint es una imagen con una frase. Entonces, si van a utilizar PowerPoint, pongan una imagen, ojalá con el link correspondiente como yo lo hice. Todas mis imágenes tienen el link de donde lo saqué. Acá está esta. Y escriban aquí arriba una frase como la que yo hice. Así se usa el PowerPoint. El PowerPoint no es para tener extensiones gigantes de texto. Vámonos para la guía. Guía número 3 es esta.
Me han llegado buenas guías, yo los felicito. La mayoría son guías muy buenas, hay unas muy decentes. Ya tengo el video de la guía 1 y 2, aunque no lo he subido. Entonces la guía número 3, el cerebro del computador. El objetivo es comparar el funcionamiento de los componentes de un computador con el cerebro humano. La competencia, que es acá del MEN, de la cartilla número 30 de tecnología. Identifico principios científicos aplicados al funcionamiento de algunos artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos, ¿sí? Entonces, principios científicos. ¿Cuál es el principio acá? Que el cerebro funciona muy parecido a una CPU o viceversa. Que el CPU funciona muy parecido a un cerebro. Entonces aquí hablamos de los procesadores, que es el procesador, el almendra, es la parte más importante del CPU. Nosotros cuando compramos un computador, realmente lo que vale más es esto. Eso viene por generaciones, ¿no? Entonces, después hablamos de eso, si es i5, i7, si es AMD, tiene otra nomenclatura. Entonces el CPU es la unidad central de procesamiento, o sea, el cerebro, ¿sí? El cerebro. Entonces, para realizar esas funciones, ¿qué hace la CPU? La CPU tiene la ALU. ¿Se acuerdan que la vimos en la diapositiva? Vamos a tratar de ubicarla. La ALU. Acá. Esta es la ALU, ¿sí? Esta es la ALU. Perdón. Acá. La ALU es esta. Coge unos datos y los procesa. Esa es la unidad aritmética. Para el humano sería como la capacidad para realizar cálculos matemáticos. Algunos son muy buenos para las matemáticas, otros no tanto. El reloj también lo tiene el computador, es para sincronizar. Cuando los computadores ya tienen mucho tiempo y el reloj se daña, entonces toca cuadrar todos los días, toca cuadrar la hora y la fecha. O si no, el computador no funciona porque por cuestiones de hackeo no permite que el usuario entre al computador, ¿sí? Al computador. En el cerebro, pues la noción de tiempo para el ser humano es diferente, es muy parecido a un computador. Nosotros, por ejemplo, tenemos varios relojes biológicos. Hay unos ciclos que se llaman los ciclos circadianos, que el cerebro ya está programado para, hay horas para dormir, hay horas para trabajar. También se maneja la memoria, lo que ya hablamos, tanto en un computador como en un ser humano. Es muy parecida a la memoria RAM, a la memoria a corto plazo, y la ROM a largo plazo. Y el control de entrada y salida, que son los periféricos que también que vimos en las diapositivas. Entonces aquí seguimos. El cerebro necesita de una comunicación ideal con el resto del cuerpo, sí, obvio, el computador también. Y ahora viene la actividad. Bueno, entonces aquí recuerden que el hardware es la parte dura, física, tangible, o sea, el computador en sí, y el software es el hardware, el software, es la parte liviana. Soft es liviano en inglés, hard es duro. Entonces los programas son parte del software, y el hardware es la parte dura del computador. Desde el punto de vista humano sería, el hardware es el cerebro, o sea, las neuronas, la parte callosa, los lóbulos, ese es el hardware. Y el software serían los pensamientos, ¿sí?
El software es la programación que todos tenemos de alguna manera, son los pensamientos que nosotros hemos manejado. Entonces, dice, realiza un cuadro comparativo entre la CPU de un computador y un cerebro humano. Aquí yo les di unos ejemplos. CPU, ustedes si pueden investigar más, si tienen computador, chévere. Entonces, memoria RAM, corto plazo, memoria ROM, largo plazo. Estos son ejemplos, ¿sí? lo han hecho elaborado. Yo aquí puse unos ejemplos, pero pues hay más. Entonces, en el cerebro humano, ¿qué hay? Memoria a corto plazo, ahí les puse yo la diapositiva, memoria corto plazo, memoria largo plazo. El procesamiento de datos, entonces la CPU lo hace por el ALU, ¿cierto? El cerebro humano, ¿cómo lo hace? Procesa información también. Nosotros casi no procesamos datos, aunque hay gente, esos genios que pueden hacer, sobre todo los israelíes, hay muchos israelíes que pueden, se puede memorizar el directorio telefónico en 2 minutos. Y tú le preguntas en tal página cuántos nombres hay y ellos lo hacen. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen. O esas personas que tú les dices cuánto es 700 millones por 500 millones y los tipos lo hacen. Ese es procesamiento de datos. Nosotros, la gente común, procesamos información, no tanto datos. La visión, el CPU, ¿cierto? Tiene los periféricos. Y el cerebro, pues tiene los sentidos, ¿no? Ojos, manos, todo. Esto lo tiene que ampliar. Los que me han enviado muy sencillo, yo los he devuelto, pues porque no pierdo. Y aquí hay más, ¿no? Más. El computador tiene más, o sea, otra función, ¿no? Hay varias funciones que yo pues no puse acá, en el sentido de que ustedes estiraran un poquito el cerebro y lucharan un poquito con esto. Cualquier cosa, por favor, entonces me escriben a mi teléfono, que es de estudio. Estoy retrasado, todos tenemos demasiado trabajo, entonces yo me demoro 2 días en responder, me demoro 3 días en revisar correos, porque el tiempo realmente, nuestro tiempo laboral es donde realizamos las funciones. Ese fue el acuerdo. Entonces yo les pido que, si es el caso de ustedes, pues me tengan paciencia, que ya, pero igual yo respondo todo. Yo respondo en 2 o en 3 días, yo respondo. Muy amables.